Hola mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de esta expresión que estoy seguro que has escuchado, que se llama adoradores en espíritu y verdad. Lo hemos escuchado muchísimas veces, algunas veces no sabemos dónde se encuentra, pero sabemos que ahí está en la Biblia. Pues bienvenidos a su programa, este es Atrévete a ser diferente y quien te habla es Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido a la Iglesia Católica. Y para hacer el desarrollo de este tema, vamos precisamente a tomar del Evangelio según San Juan y quiero primero explicarte pues que efectivamente hay 4 evangelios en la Biblia. De estos 4 evangelios el primero es el de Mateo, segundo el de Marcos, tercero el de Lucas y por último el de Juan. Quiero decirte esto de una manera muy importante porque vamos a leer de un evangelio que es muy distinto a 3 de los otros, los que se llaman evangelios sinópticos. ¿Y por qué sinópticos? Porque tienen en el mismo tiempo, o más o menos en el mismo orden, los mismos acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, sus hechos y sus milagros. El que vamos a leer es el Evangelio de Juan, es el 4º evangelio que es bastante diferente de los 3 primeros evangelios. Sabemos que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos y por eso es que vale la pena que podamos tener una referencia bíblica de en qué consiste cada evangelio, hacia quién fue escrito. Entonces vamos a entrar en materia de una vez con el Evangelio según San Juan, que es un evangelio absolutamente espiritual. Voy a leerlo y quiero hacer esta explicación precisamente porque detrás de esta lectura hay algo que es profundamente espiritual. Es un evangelio que se llama el evangelio místico. El evangelio místico es necesarísimo para completar todo el canon de la Biblia. Vamos entonces a comenzar la lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, desde el verso 4 y siguiente. No lo voy a leer completo porque quiero llegar a esta expresión de la cual se trata este programa, adoradores en espíritu y verdad. Dice así: en su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da, ¿quién es el que te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva ya a tener sed, ni tenga que venir a sacar agua. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Es cierto lo que has dicho? Obviamente contestó la mujer. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es Jerusalén el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos. Pues la salvación viene de los judíos, pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoren al Padre lo harán en espíritu y verdad, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan quienes le adoran. Dios es espíritu,
y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, yo he querido dejar hasta acá este texto bíblico. Todo el contexto del diálogo de Jesús con la samaritana tiene unas enseñanzas maravillosas. Hay muchísimo que extractarle a este evangelio y a este contexto que estamos leyendo hoy. Pero he querido solamente centrarme en el título de este programa, que es Adoradores en Espíritu y Verdad. Pues bien, sabemos que Jesús llega precisamente allí a Sicar y que llega cansado del camino. Realmente Jesús pasa sencillamente, como todas las penalidades humanas, por el cansancio, por el hambre, por la fatiga, por el sueño, incluso por la angustia cuando pasó en el huerto de Getsemaní. Pero Jesús se hace el encontradizo y entra precisamente en este diálogo con la samaritana, esa mujer que había ido a sacar agua del pozo de Jacob. Y entonces Jesús le dirige la palabra. Bien interesante esto, porque recordemos que los judíos y los samaritanos no se hablaban, y esta división venía desde el año 700 a.C. Y era una división porque sencillamente los samaritanos se habían mezclado con los asirios y habían, tomado cierto culto pagano. Y entonces ellos querían construir un templo en su lugar, mientras que los judíos decían que era Jerusalén donde se debía adorar. Y por esto entra la mujer como a tratar de, controvertir un poquito este tema de la adoración a Dios en Jerusalén. Y el Señor era realmente a saciar la sed de su alma. Eso era lo más importante de Jesús. Pero recordemos que muchas de las personas que dialogaron con Jesús era detrás de cosas materiales, de resultados puntuales, de cosas de mundo, y como que no lograban entender el diálogo de Jesús. De hecho, uno de ellos es Nicodemo, que se acercó a Jesús en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, cuando le dice: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso volverá a entrar dentro del vientre de su madre? Y el Señor como que le dice: hermano, usted no entiende. A ver, le estoy hablando de cosas espirituales, y por eso le dice: el que no nace del agua y del espíritu. Es decir, le tiene que aclarar, y por eso hablamos de que este evangelio de Juan es un evangelio más místico, es un evangelio un poco más espiritual, porque el mensaje está un poco más profundo. Acuérdate que la Biblia tiene un mensaje textual, incluso un mensaje narrativo de lugares exactos, de cosas muy exactas, pero también tiene un lenguaje simbólico, parabólico, pero además tiene un lenguaje místico mucho más profundo de la eternidad. Y esto es lo que hay que saber entender cuando leemos precisamente los evangelios, la palabra de Dios en general. Pues bien, hablando con esta mujer, ella le dice: pues es que ustedes los judíos dicen que hay que orar precisamente es en el templo de Jerusalén, allí hay que adorar al Señor. Y por eso es que los judíos en general, cuando hacen su oración, miran siempre hacia el templo de Jerusalén. Se ponen en posición hacia el templo de Jerusalén, porque para ellos eso era lo importante, porque allí en el templo de Jerusalén era donde se hacía viva la presencia de Dios, en el templo de Jerusalén. Acuérdate que esto fue prometido precisamente al rey David y construido por su hijo Salomón. Pues bien, resulta que entonces viene este proceso del encuentro con Jesús y la samaritana, y el Señor le estaba hablando de un agua viva, pero ella empieza a meterle temas de religión y de división. Jesús tiene que aclararle: ustedes no saben a quién adoran, nosotros sí sabemos. De hecho, fíjate que aquí es una de las revelaciones más importantes que hace nuestro Señor Jesucristo. Le dice: yo soy el Cristo. Acuérdate del texto también que estaba en el Éxodo, cuando Moisés le dice al Señor: bueno, ¿y de parte de quién voy a ir a hablarles a ellos? ¿De parte de quién les voy a decir? Y el Señor le dice: yo soy, te manda. Y aquí el Señor vuelve y lo revela en este Evangelio de Juan: yo soy el Cristo, es decir, el que deben esperar. Esta mujer se queda guau. Pero mira cómo comienza el diálogo: dame agua. Y entonces, ¿y tú me hablas a mí? Pues si tú supieras quién te habla, tú le pedirías a él y él te daría un agua que calma la sed eternamente. ¡Wow! Esta mujer se queda sorprendida. ¿Pero cómo? Si no tiene ni siquiera con qué sacarlo. Vuelven los argumentos humanos y materiales, y Dios le estaba hablando del Espíritu. Pues quiero decirte que el Señor le está diciendo:
te voy a dar, quien me pide a mí, le voy a dar un agua que no se agota. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el agua que brota de nuestro corazón. Por eso dice también allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 37 al 39, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y dice ahí mismo en ese texto, y en esto se refería al Espíritu Santo que todavía no había sido derramado porque Jesucristo no había sido glorificado. Pues mis queridos hermanos, ¿qué será entonces de esta expresión adoradores en espíritu y verdad? Quiere decir que una persona que en verdad recibe el agua de Dios, el agua de su Santo Espíritu dentro de su ser, tiene que producir permanentemente una fuente de bendición viva para su vida, en acciones, en pensamientos, en todo tipo de circunstancias precisas para las cosas de Dios, para el reino de los cielos, para la vida cotidiana. Un verdadero adorador en espíritu y verdad tiene unas condiciones muy especiales porque ya no está adorando por sus propios medios, sino que es el Espíritu Santo el que le produce un agua viva que calma la sed. Si leyéramos, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, a partir del verso 5 al 6, dice, el que tenga sed, que venga y beba gratis del agua de la vida. Aquí se está refiriendo también al Espíritu Santo, gratis del agua de la vida, porque el Espíritu Santo no tiene precio, no podemos pagar para recibir el Espíritu Santo, es una dádiva de Dios. Por eso es que, yo no sé si tú recuerdas lo del mago Simón, que le pidió a Pedro, les doy dinero para que me den ese poder del Espíritu Santo, y Pedro le dice que ese dinero se condene contigo. ¿Y por qué? Porque eso se llama la simonía, querer comprar a Dios. No, el Espíritu Santo es un don gratuito de Dios y quien lo tiene sacia la sed permanente para su alma. Es muy triste ver que las personas van tratando de buscar llenar vacíos en su vida con hobbies, con automóviles, con partidos, con dinero, con mujeres, con sexualidad, con pornografía, con una cosa y con la otra. Vamos viviendo con una necesidad de calmar cierta sed. Cuando has recibido el don del Espíritu Santo, ya has saciado la sed de tu alma. Ya no necesitas buscar más. Yo me sorprendo muchas veces cuando me encuentro con algunas personas que han pasado por la iglesia, por la comunidad, por algún lado donde me las encuentro y las veo buscando todavía en filosofías orientales y en cosas que uno dice, Dios mío, pero luego no te sirvió el Espíritu Santo. Luego no saciaste la sed, parece que no te hubieras encontrado con Cristo, porque quien se encuentra verdaderamente con Cristo tiene un agua viva dentro de sí que sacia la sed permanente. Y al referirse del agua viva es porque corre permanentemente, no se estanca, no se muere, no se seca, no se pudre. El agua viva es algo que brota permanentemente en la vida de la persona. Y por eso un verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. En espíritu suceden cosas muy importantes. Entre muchas de las cosas que suceden está el don de lengua. Lo he hablado en otro video que se llama precisamente los dones espirituales. Pero fíjate que dice San Pablo en 1 Corintios 14 que quien ora en lenguas ora con su espíritu, pero su entendimiento permanece estéril, a menos que tenga la interpretación de esa lengua, que sería mejor. Es decir, San Pablo está hablando del don de lenguas como una acción del espíritu de la persona. Y esa acción del espíritu de la persona es porque el espíritu tiene también una actividad dentro de nosotros. Quiero recordarte que en 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 42 al 46, terminando en el 46, dice que si tenemos cuerpo espiritual, si tenemos cuerpo material, también tenemos cuerpo espiritual. Y nuestro cuerpo espiritual tiene una actividad. Por eso pensemos con qué actividad podemos desarrollar esa adoración en espíritu y verdad. Eso es fundamental. Es decir, si podemos ser adoradores en espíritu y verdad, quiere decir que nuestro espíritu tiene una actividad especial para comunicarse con Dios. Una de esas actividades, por ejemplo, es el caso que está en 1 Corintios 5, cuando San Pablo quiere exhortar a la comunidad de los corintios con un pecado que estaban cometiendo de manera atroz. Y entonces les dice, cuando ustedes se reúnan, yo estaré presente con ustedes en espíritu. Es decir, tenía un desplazamiento espiritual. Este don se llama el don del arrobamiento. Es cuando el espíritu sale del cuerpo y es muy diferente al desdoblamiento, porque el arrobamiento es un don espiritual. Dios deja ángeles cuidando el cuerpo de la persona.
Lo contrario es hacer una técnica mental de relajación para que el espíritu salga de la persona, pero el cuerpo queda desprotegido y deshabitado. Queda a merced de que cualquier demonio o espíritu caído llegue y se meta en él. Pues fíjate entonces que el espíritu tiene una actividad. Ya teniendo claras estas bases, ahora sí vamos a ver entonces qué es ser adorador en espíritu y verdad. Vamos a hablar de 8 aspectos puntuales de lo que hace un adorador en espíritu y verdad. Y con esto vas a tener claro precisamente qué es esta expresión, adorar en espíritu y verdad. Lo primero es que el adorador en espíritu y verdad es que tiene que hacer una declaración consciente de la fe en Cristo, en la Santísima Trinidad. Creo, y por eso es el credo de los apóstoles, el credo que rezamos todos nosotros. Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Creo, Señor. Yo creo firmemente en ti. Es decir, me entrego totalmente a Dios. Ya, me entrego. Cuando se encontró Jesús con Felipe y con Natanael, con los primeros discípulos, va Felipe a Natanael a decirle, hemos encontrado al Mesías. Como quien dice, el que buscábamos. Este es. Si tú has hecho una declaración de que crees en Cristo como persona fundamental de salvación para tu vida, pues ya estás comenzando a adorar en espíritu y verdad, porque has hecho una buena declaración delante de los hombres de que Dios, de que Jesucristo es Dios. Por eso hay que hacer esta declaración de fe. Lo dice también en Romanos 10:17. Si tú confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Jesucristo es el Señor, pues tendrás la salvación. Y esa es precisamente una de las acciones que tenemos que hacer en espíritu y verdad. Señor, yo me declaro de ti. Soy de Cristo y para Cristo. Declaro que soy de Jesús. Mi vida le pertenece a Dios. Reconozco la Santísima Trinidad, la Iglesia, la Santísima Virgen María, todo lo que Dios nos regala. Esto es precisamente comenzar a hacer una buena adoración en espíritu y verdad. Segundo elemento para ser un adorador en espíritu y verdad es vivir permanentemente con el pensamiento en Dios. Y esto lo hacemos todos los días de manera cotidiana, es muy fácil. Está haciendo sol, Señor, qué hermoso sol el que está haciendo. Está lloviendo, gracias Señor por el agüita, qué rico el agua que moja las plantas, que lava las calles, que da vida. Pues vamos en el automóvil conduciendo, de pronto vemos otro carro muy bonito y decimos, Señor, qué automóvil tan bonito, qué capacidad para crear y desarrollar le has dado al hombre. Gracias Señor por ese don. Puedes ir incluso al baño, gracias Señor porque pude ir al baño. Puedes hacer tantas cosas, tener todo el tiempo a Dios en el pensamiento. Eso es adorarle también en espíritu y verdad, porque tu espíritu está conectado con Dios. Mira, incluso a veces los que estamos en este proceso de la fe, a medianoche nos despertamos a veces orando sin darnos cuenta, estamos adorando a Dios en espíritu. Con mucha frecuencia en los retiros espirituales que tengo la oportunidad de compartir, en la hora de la noche digo, Señor, que esta noche mientras nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu esté nutriéndose de tu presencia, porque es así. El espíritu tiene una actividad, el espíritu no duerme, el espíritu no necesita descanso, lo que necesita descanso es nuestro cuerpo, pero el espíritu descansa en Dios, se alimenta de Dios y vive para Dios. Por eso cuando nuestro pensamiento está permanentemente en Dios, estamos siendo también adoradores en espíritu y verdad. Tercer elemento fundamental de este ser adoradores en espíritu y verdad es admirar y congraciarse con todos y todo lo que tenga grata amistad con Dios. Es decir, yo me congracio y me admiro con todas las personas que tienen grata amistad con Dios, con los santos, con las santas, con los compañeros de comunidad, con la persona que ora, con la persona que bendice, con la persona que predica. Qué bueno que prediques. Yo no tengo por qué sentir envidia porque otro predica, porque el otro está dando un mensaje bueno, porque el otro tiene una unción especial. ¿Sabes? Una persona que vive con estas envidias, con estos resentimientos porque el otro predica mejor o no predica mejor. Hay personas que hasta escriben que este predica mejor o que el otro. No, hermano. Lo que tenemos que hacer es congraciarnos con ellos. Gracias, Señor, porque hay personas que hablan de ti. Qué rico. Y unirnos a esas personas. Porque esto es adorar a Dios. Es unirnos con Dios. Eso es adorarlos en espíritu y verdad, pero hay personas que se dejan llevar de envidias, de resentimientos, de recelos con otras personas que predican, y esto precisamente no sería entonces adorar a Dios en espíritu y verdad, porque esto no sería aplicar la verdad de Dios, que es morir a los celos, a las rencillas, a los partidismos. Hay un texto bíblico precisamente que está en Santiago en el capítulo 3,
Si hay alguno sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes hacen las cosas por rivalidad o orgullo, esta sabiduría ya no viene de Dios, sino que es del diablo mismo. Es decir, son personas que están precisamente con divisiones en su interior. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad no tiene por qué estar dividido. Todo lo contrario, esta persona reunió mucha gente en un estadio, qué alegría. Pero me cae mal, siento que no me gusta. Entonces tienes una división, estás en rencilla con las personas que están proclamando la palabra de Dios. Eso no es de Dios. Así no podemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Revisa tu conducta si es que hay celos, si es que hay divisiones. Una cosa muy diferente, y ponme mucha atención en lo que estoy diciendo. Una cosa muy diferente es sentir celo por el evangelio. Si yo me doy cuenta que un hermano mío está haciendo o diciendo algo que está en contra de la verdad de Dios, del evangelio, ahí sí tengo que decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto. Pero no tengo que hacer una crítica destructiva, como la hace mucha gente. Hacen críticas absolutamente destructivas. Ahí se conoce la inmadurez de su vida espiritual. No adoran en espíritu y verdad. Se están adorando a ellos mismos o adorando sus acciones. Porque uno puede no estar de acuerdo y tener celo por el evangelio, pero también hacer una corrección fraterna y decir por qué y sacar a la luz la verdad con amor. Eso es ser un adorador en espíritu y verdad. Cuarta acción para ser adorador en espíritu y verdad es tener limpia la conciencia de cara a Dios. O sea, tengo mi conciencia tranquila. San Pablo lo decía, tengo mi conciencia tranquila, no he obrado mal. Y eso es algo muy importante. En mi libro Conquista tu paz interior hablo precisamente de los niveles de conciencia, de cómo debemos tener de cara a Dios la conciencia tranquila. Hice las cosas en recta intención y por eso mi conciencia debe estar tranquila. Entonces, todo el tiempo como abierto totalmente para Dios. Como quien dice, Señor, tengo abierto el canal. No sé, voy a poner un ejemplo que puede ser que no sea muy perfecto, pero cuando tienes un sifón por donde desagua, no sé, lavaplatos o qué sé yo, y hay cierto mugrecillo allí, debajo de la canastilla donde se recoge el mugre, cierto mugrecillo que no deja pasar el agua rápidamente, limpiamente. Eso es como cuando tenemos la conciencia sucia. Ahí está Dios mandando gracias y todo eso, pero hay mugres en nosotros que no dejan que ese fluido permanente de Dios pase limpiamente. Cuando tenemos eso limpio absolutamente, pues somos verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Si nuestra conciencia no nos acusa, lo dice San Pablo. Entonces, qué rico tener una conciencia limpia para ser un adorador en espíritu y verdad. Quinto elemento para ser adorador en espíritu y verdad. Esto es lo que es ser adoradores en espíritu y verdad. Es hacer actos de alabanza y gratitud en encuentros íntimos de oración. Hay 2 o 3 tipos de encuentro íntimos en oración con Dios. El personal es tu oración personal. La oración con 2 o 3, cuando nos reunimos 2 o 3 personas para orar, como lo dice el Evangelio. Cuando ustedes vayan a orar, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo en oración, lo conseguirán. Entonces hay este tipo de oración. Y hay la oración comunitaria, que la hacemos usualmente en la Eucaristía, en los grupos de oración, en las asambleas de oración, en fin. Pues bien, en esos encuentros íntimos de oración hay que hacer acción de alabanza y gratitud. Agradecerle al Señor por todo lo que nos ha dado en oración. Padre, gracias por este nuevo día, por el descanso, por la noche que pasé, por la familia, porque tengo una cama donde dormir, porque tengo un refrigerador lleno de comida, porque tengo empleo, porque tengo familia, porque tengo papá, porque tengo mamá, porque tengo hijos. Gracias por todo lo que me das, por la capacidad de aprender, por la creatividad, por el sol, por las plantas, por tu creación, por todo lo que nos da, Señor. Es una acción de gratitud. Eso es adorar también en espíritu y verdad, porque nos sentimos profundamente agradecidos con Dios. Le alabamos todo el tiempo. Alabar es decirle palabras bonitas, reconocer su grandeza, su poder. Por eso decimos en oración, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor, te doy gracias. Esto es ser un adorador en espíritu y en verdad. En los encuentros íntimos de oración con Dios hay algunos contemplativos, hay otros que hacen acción de alabanza permanente, cantan al Señor. Acuérdate que quien canta ora 2 veces, alaba al Señor con su voz y también con lo que dice el mismo canto. Pues bien, el sexto elemento que nos ayuda a convertirnos en adoradores en espíritu y verdad
es obrar en hechos, palabras y pensamientos conforme a la voluntad de Dios y para su mayor gloria. Es decir, no voy a hacer esto porque esto no es de Dios. Sí voy a hacer aquello porque esto es de Dios. Voy a darle limosna a un pobre bajo la ventana de mi automóvil. Mira, en el nombre de Dios, toma. Todo hacerlo para la mayor gloria de Dios. Tengo esta tentación, no voy a caer porque voy a ofender a Dios. Siempre presente en el pensamiento, pero tratando de hacer las cosas para darle la mayor gloria a Dios. Esto es lo que le agrada a Dios. Esto era lo que Dios quería, que yo hiciera, que yo viajara, que yo compartiera, que yo leyera, que yo orara. Todo lo que estoy haciendo, pensando o diciendo, ¿le da la mayor gloria a Dios? Si lo estoy haciendo así, pues soy un adorador en espíritu y verdad. Piénsalo todo el tiempo. Di, Señor, quiero agradarte, quiero hacer tu perfecta voluntad. Y la perfecta voluntad, lo he dicho ya en otro programa, es hacer un buen discernimiento de qué es lo que en realidad Dios quiere de nuestra vida. Por eso, cuando hay un verdadero adorador en espíritu y verdad, hace lo que a Dios le agrada. La mejor manera de agradar a Dios siempre la va a hacer. El séptimo punto para ser adorador en espíritu y verdad es tener sentimientos de amor y gratitud. Amor y gratitud con Dios, pero amor y gratitud con los hermanos. Es un acto espontáneo de ser agradecido. Es un acto espontáneo de amor hacia Dios. Decirle palabras bonitas en oración, reconocerlo desde el fondo del corazón. Tener estos actos de gratitud y de amor con el pobre, con el necesitado, con el enfermo. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que dice el Señor en Mateo 25, porque estuve enfermo y viniste a visitarme. Eso es un acto de amor. Porque estuve preso y viniste a verme. Es un acto de amor. Estuve desnudo y me vestiste. Fui forastero y me recibiste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Son actos de amor y los hacemos por Dios. Eso nos convierte en adoradores en espíritu y verdad. Espíritu es porque es interior, nuestro interior, que mueve nuestro físico a la verdad, a decir y hacer cosas por gratitud y por amor, siempre buscando cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y número 8, para ser adoradores en espíritu y verdad, es participar del culto a Dios en cualquier parte del mundo. Parece mentiras, pero cada hora hay en promedio 652 Eucaristías en el mundo entero, cada hora. En cualquier parte del mundo la puedes encontrar. Juan, es que yo vivo en Uzbekistán y entonces aquí no hay. Bueno, únete en oración, únete en internet por oración, y participa del culto a Dios, de la liturgia. La liturgia es la unidad de la expresión del ser humano hacia Dios. Participar de eso es ser adorador en espíritu y verdad. Si puedes recibir los sacramentos, la comunión, la confesión, participar de todos estos cultos es ser también adorador en espíritu y verdad. Yo no creo en esas personas que se creen rambos espirituales. No. Yo a mi manera, yo hablo con Dios, yo tengo mi diálogo con Dios solo. Yo no me reúno con nadie, yo solamente con Dios. No. Dios estableció una liturgia y la palabra de Dios lo dice claro cuando asistan a sus reuniones. Es más, en Hebreos 10:24 dice, no dejen de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino que démonos ánimos unos a otros, cuanto más vemos que el día del Señor se acerca. Nos invita a congregarnos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice, vivan unidos, que sean uno solo para que todo el mundo crea. Este es el sueño de oro del Señor, la unidad de los hermanos, y tenemos que participar de esa liturgia, de ese concurso espiritual en el que estamos todos metidos, de esa unidad de espíritu, de ese culto que Dios ha querido regalarse para Él. Acuérdate que somos el cuerpo de Cristo, somos una sola unidad, y por eso ser adorador en espíritu y verdad es precisamente ser una persona que participa del culto a Dios en cualquier parte del mundo. Vamos a leer rápidamente estos 8 puntos para que te queden claro de qué es ser adorador en espíritu y verdad. El primero de ellos, hacer una declaración de fe en Cristo, en la Santísima Trinidad, en su iglesia. Segundo, vivir con el pensamiento permanentemente en Dios. Tercero, admirar y congraciarse con todos y todo lo que tenga grata amistad con Dios, santos y santas y personas que tienen grata amistad con Dios. Cuarto, tener limpia nuestra conciencia de cara a Dios. Quinto, hacer actos de alabanza y gratitud en encuentros íntimos de oración. Siempre, acuérdate, encuentro personal con Dios, con 2 o 3 o en las asambleas en general. Sexto,
obrar en hechos, palabras y pensamientos conforme a la perfecta voluntad de Dios para su mayor gloria. Séptimo, tener sentimientos de amor y gratitud hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Y octavo, participar del culto a Dios en cualquier parte del mundo. Estos son los 8 actos de ser adorador en espíritu y verdad, y por eso es que el Señor se encuentra con la samaritana y le dice eso: ya puedes adorar en cualquier parte porque Dios está dentro de ti y tienes el Espíritu Santo si me pides de esa agua que yo te daré, porque soy el Cristo. Así se lo dijo la samaritana en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Pues si este texto, si este video te ha servido, te invito a que lo compartas con otras personas. Y también te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverri, en YouTube. Estoy en todas las redes sociales, me puedes visitar allí también. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.